Les pido disculpas por el retraso, la demora, pero hoy fue una jornada muy complicada. Solo voy a preparar la presentación porque conseguí una presentación mejor para lo del protocolo. Ya estoy con ustedes en unos minutos, por favor. Gracias, licenciado. Buena tarde. Bien, señores estudiantes, muy buenas tardes. Les reitero las disculpas por unos minutos, bastante tiempo de atraso. Fue una jornada muy complicada y entonces disculpen el atraso, pero conseguí esta presentación relacionada con las especies fiscales de lo que hemos venido hablando, mencionando que regulan el Código Notariado y también con el tema del protocolo. Tal vez en esta presentación vamos a encontrarla de una manera más explícita en cuanto a los temas que ya hemos ido analizando con relación al registro notarial. Como habíamos mencionado ya con anterioridad, en el protocolo se encuentran reguladas 3 especies fiscales. Una especie fiscal son las hojas de papel sellado que tenemos a la vista, que tienen distinta denominación. Estas hojas de papel sellado, si ustedes ven, tienen muchas características de las hojas de papel sellado especial para protocolo. Tienen un número precedido por una letra del alfabeto, tienen un valor incorporado, tienen un número de registro. En este caso todavía tenían el emblema del Ministerio de Finanzas Públicas. Y vemos que tienen un número de orden, tienen un número de registro, tienen un quinquenio, tienen 25 líneas por cada lado. Estas hojas son las que en varios artículos del Código de Notariado se menciona papel sellado. Así, simplemente papel sellado. Estas hojas tienen un valor incorporado y la de mayor denominación era de 100 quetzales. Con estas hojas se cubría parte del impuesto como lo está regulado en el artículo 67 del Código de Notariado, donde se incorporaban los timbres fiscales, porque si el impuesto era mayor de 100 quetzales, a esa hoja había que agregarle los timbres fiscales para complementar el impuesto del timbre fiscal que era el que existía en aquella época. Estas hojas en la actualidad ya no se utilizan. Vean, he encontrado en los exámenes, no sé, es que yo les he pedido favor que no me transcriban los artículos. Vean con esto de quién puede presentar la denuncia de un notario que tiene impedimento para ejercer y me ponen Ministerio Público. Ya no, yo les hice la observación, hasta les señalé el número del decreto. En lugar del Ministerio Público es Procuraduría General de la Nación. ¿Eso qué implica? Pues que no pusieron atención, que no leyeron el artículo, que no tienen un código actualizado, reformado, y esto es grave porque en una audiencia, en el caso de los abogados, hoy en la mañana tuvimos una audiencia, y nos llevó tiempo, y de una audiencia tiene que tener su código actualizado, y si no tienen su código actualizado o no tienen las anotaciones marginales que les permita hacer la observación, muchos en una pregunta que mencionaba quién puede presentar la denuncia, y me ponían al Ministerio Público. No, es que vean, no, yo de veras que yo he estado haciendo todo lo posible para que comprendamos bien el tema, para que le pongamos atención, para que le pongamos, vean, dicho de esa manera, que le pongamos corazón a esto. Porque si no le ponemos corazón a esto, ahorita que nos estamos formando, no le vamos a poner corazón al ejercicio de la profesión. Entonces sí hay que, vean, yo no quiero que me transcriban. Hay cosas que sí, porque sí están en la ley. Pero muchos me dicen, ¿quién puede presentar la denuncia? El Ministerio Público. No, es que sea, está reformado. Yo lo hice ver. Y si yo no lo hice ver en sus códigos, está la llamada, ahí tienen sus códigos. Por eso es que hay que hacer la inversión de tener códigos actualizados. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Estas hojas de papel sellado ya no se utilizan. Por eso les he pedido favor, apunten ahí, ver artículo 47
de 45 de la ley del timbre fiscal, donde menciona que a partir de la vigencia de esta ley, en sustitución de las hojas de papel sellado, se refiere a estas hojas que tienen distinta denominación, a estas hojas se refiere que en sustitución de esas hojas se va a utilizar papel bond, papel simple, tamaño carta, tamaño oficio. En esto yo lo he reiterado, les he insistido, y créanme que mi mayor afán es que ustedes no encuentren ningún inconveniente. No encuentren ningún inconveniente cuando sustenten su examen técnico profesional, porque esto les va a ayudar indudablemente. Solo atendiendo las preguntas. Bueno, entonces, esta es una especie fiscal. Ya no se utiliza, sin embargo, sí está mencionado en el Código de Notariado. Hay que tener presente, cuando ustedes lean su Código de Notariado, no tiene tantos artículos. Se puede leer, no estudiar. Se puede leer en una mañana, se puede leer en un día. Para estudiarlo se necesita mucho tiempo. Pero cuando encuentren ustedes el término papel sellado, pongan una anotación, ya no se usa. Si quieren, para que sean más breves, ya no se usa. Ve el 45 de la ley del timbre, porque esto les va a ayudar. Bien, luego veamos ahí, tenemos desde cuándo se utilizaban las hojas de papel sellado. Vean, aquí tenemos un testimonio, ese es un testimonio transcrito, escrito de manera hológrafa o transcrita a mano, si queremos llamarle, y está redactado en papel sellado. Este es el testimonio que extendía el notario en aquella época. Cuando era transcrito no se utilizaba la tecnología fotocopiadora, pero así se redactaba el testimonio en épocas anteriores. Bueno, luego tenemos los timbres fiscales. Los timbres fiscales son estampillas que tienen denominación. La más baja denominación es de 50 centavos. Y hay actuaciones donde el notario tiene que agregarle 50 centavos a cada hoja. Por ejemplo, las actas notariales. Las actas notariales, conforme el artículo 5, numeral 6 de la ley del timbre fiscal, hay que adherirle 50 centavos por cada hoja. También el índice de protocolo. El índice de protocolo se redacta en papel simple y hay que adherirle estampilla fiscal de 50 centavos por cada hoja. El acta notarial, que eso lo vamos a ver el próximo semestre, el acta notarial donde se hace constar o donde se acredita el nombramiento de persona jurídica, esa acta notarial va a cubrir timbre fiscal de 100 quetzales. Ahí tenemos el color celeste, tiene una denominación de 100 quetzales. Y así, la más baja denominación de las estampillas de timbre fiscal son de 50 centavos. Aparte de eso, la denominación más alta es de 100 quetzales. Y entonces, por eso, en la ley del timbre fiscal se regulan actuaciones donde el notario tiene que cubrir timbres fiscales. Las auténticas de firma cubren 5 quetzales de timbre fiscal. Ahí no tenemos estampilla de 5 quetzales, entonces tenemos que buscar una estampilla de 5 quetzales y adherirla al instrumento público que se llama auténtica de firma o auténtica de copia o reproducción de documentos. Entonces, esos son los estampillas fiscales. Si ustedes ven, tiene el año. Se nota ahí que en el año se lee 2011, me parece. Sí, 2011 se lee. Y en un costado tiene un número. El notario tiene que consignar en el artículo 14 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, se regula que el notario tiene que consignar cuántas estampillas va a adherir al testimonio y tiene que consignar también de qué número a qué número. Ese número se refiere al que tiene en un costado las estampillas fiscales. Vean los requisitos, pónganle mucha atención a esto. Vean qué requisitos tiene que cumplir con base al artículo 14 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Tiene que consignar cuántas estampillas. Por ejemplo, ahí tenemos 2, 4, ahí tenemos 10 estampillas de 100 quetzales cada una. Y tenemos 2 estampillas, me parece que creo que esas son de 3 quetzales, las de color café, de 3 quetzales cada una. Entonces, cuando extendemos el testimonio, que es un tema del notariado 2, vamos a consignar cuántas estampillas adherimos. Vamos a consignar, el infrascrito notario hace constar que adhiere al presente testimonio o a la razón del testimonio
10 estampillas del valor de 100 quetzales cada una. Las que llevan los números, y vamos a consignar de qué número a qué número está consignado en un costado del timbre. Las que hacen un total de 1000 quetzales, en este caso son 100 de a 10, son 1000 quetzales. Las que hacen un total de 1000 quetzales. Pero si vamos a adherir, vamos a indicar, el infracito notario hace constar que se adhieren 10 estampillas del valor de 100 quetzales cada una, las que llevan los números del, digamos, yo no alcanzo a ver ahí el número, pero digamos del 001 al 0010, las que hacen un total de 1000 quetzales. Punto y coma, se adhieren 2 estampillas del valor de 3 quetzales cada una, con números 001 al 003, las que hacen un total de 106 quetzales con las que se cubre el impuesto respectivo. Esto lo vamos a ver despacio en el próximo semestre cuando veamos los testimonios, pero estas son las estampillas fiscales que debemos de adherir al testimonio y que están reguladas en el artículo 67 del Código de Notariado. Y por último tenemos, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta al respecto. Y por último tenemos el protocolo. El protocolo, este es el protocolo, un tomo de los que le llevé yo la semana anterior a las actividades académicas presenciales, donde vimos el empastado del protocolo. El color es indiferente, la legislación no determina de qué color, hay quienes lo empastan color azul, color corinto o color negro, más distintas, atendiendo al gusto del notario. Sí se consigna el nombre del notario y el año que corresponde al protocolo. Y vamos a ver las hojas de protocolo. Estas son las hojas de papel sellado especial para protocolo. Ahí vamos a encontrar que tienen las características de las hojas. Si ustedes ven en filigrana se llama, y ese es un término que venía en unas hojas que les distribuimos, filigrana color azul, tiene el número de la hoja de papel sellado especial para protocolo precedido por una letra del alfabeto. Además de eso, tenemos el número en la palabra protocolo en la parte inferior de la filigrana, el escudo de armas de la República, en donde se consigna el valor de la hoja. En el costado izquierdo ustedes pueden ver el número de registro y el quinquenio. El número de registro y el quinquenio. Y el emblema de la Superintendencia de Administración Tributaria y en su oportunidad del Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces vemos, estas son las hojas de papel sellado especial para protocolo, esas son las características, el escudo de armas. Pónganle atención a esto, por favor, ¿sí? ¿Cuáles son las características de las hojas de papel sellado especial para protocolo? Que indudablemente será una de las preguntas del examen final. Las características: tiene el escudo de armas, en filigrana tiene un número precedido de una letra del alfabeto, en la parte inferior de la filigrana tiene la palabra protocolo, tiene 25 líneas por cada lado. En la actualidad solo tiene ya el emblema de la Superintendencia de Administración Tributaria en un costado, tiene el número de registro y además de eso tiene un quinquenio, tiene 25 hojas por cada lado. Vean, esas son las características y están reguladas tanto en la Ley del Timbre Fiscal como en el reglamento de la Ley del Timbre Fiscal de papel sellado especial para protocolo. Esas son las características de las hojas de papel sellado especial para protocolo. Y entonces ya vemos ahí, entramos ya viendo esos temas, vimos ya un repaso de lo que hicimos en la sesión anterior en forma presencial, el depósito del protocolo en el artículo 19 del Código de Notariado. Encontramos el depósito del notario titular, que podríamos denominarle de esa manera, que el notario es depositario del protocolo y responsable de su conservación. El notario no es propietario del protocolo. Muchas veces decimos voy a comprar protocolo, pero el término está mal utilizado, porque yo puedo ir a comprar un par de zapatos, puedo comprar una camisa, puedo comprar un pantalón, porque va a ser de mi propiedad. En este caso, de conformidad con el artículo 6 de la Ley del Timbre Fiscal y papel sellado especial para protocolo, No se escucha, licenciado.
Bueno, les pido disculpas porque hubo un error técnico o una falla técnica, creo que es la palabra correcta. Hubo una falla técnica y voy a volver a ingresar a la presentación para poder continuar con la exposición. Les pido que me disculpen por estas fallas que estamos teniendo, pero esas fallas están fuera de mi alcance. Hoy sí no nos... Aquí estamos, oficial encontré. Ha estado un poco lento el sistema, no sé qué ha estado pasando ahora con esto, pero voy a incorporar donde vamos. Esta presentación está más completa, está más reciente, me parece. Entonces, sí consideré pertinente poderla compartir con ustedes, porque me recuerdo que me sirvió para una presentación que hicimos con el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial. Solo quiero ver si es esta. Sí, aquí está. Bien, ya estamos de regreso y disculpen las fallas técnicas. Bueno, entonces vemos ahí que hay importante en este precepto, en el artículo no, esto pues lo hemos manejado nosotros en reiteradas oportunidades. ¿Qué es lo que va a tener el contenido del protocolo? Vamos a ver que está contenido en esta clase de... Hay que tener mucho cuidado con esto, porque algunos estudiantes me abordaron la vez pasada y yo lamento mucho que con las clínicas hay un poquito de discrepancia entre lo que se expone y entre lo que pues, se exponen en las clínicas de notariado. Lamentablemente nosotros no tenemos conocimiento de a quién nombran como docente y creo que debemos de coordinar ese tema. Inclusive hasta me han dado deseos de ir, creo que es un sábado, pero no sé a qué hora es la clínica de notariado, que me han dado deseos de ir a escuchar una clínica. Pero alguien me dice, mire, ¿y en qué papel se redacta la razón de cierre? Pues la razón de cierre no se puede redactar en hojas de papel sellado especial para protocolo, porque hay un fundamento jurídico. El artículo 9, y por eso les digo, yo no quiero entrar en discrepancia con el docente, pero solo lo que les respondí fue que necesita el fundamento jurídico. ¿Y con base a qué fundamento jurídico? Pues en el artículo 9 es el fundamento jurídico en el que yo sustento mi criterio, o pues, porque no es criterio, sino que es disposición de la ley, donde se determina que se redactarán en papel sellado especial para protocolo. Eso lo regula el artículo 9. ¿Qué es lo que vamos a redactar en papel sellado especial para protocolo? Pues ahí está claro en el artículo 9 del Código Notariado. Vamos a redactar escrituras matriz, acta de protocolación, tomas de razón de legalización de firma. Esto que estaba regulado hasta 1947. En 1962 entra en vigencia el Código de Notariado, en 1964 entra en vigencia el Código Civil, y encontramos en el artículo 962 que hay otro instrumento público que se incorpora en esa época, que no es más que la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Entonces vamos a ver ahí que el papel sellado para protocolo es el que utiliza el notario, no es del notario, es un comprobante de pago de un impuesto. Por eso tiene un valor. Hay que efectuar un pago, pero no lo estamos comprando, ¿no? Que estamos pagando el impuesto. Muchas veces, tal vez por las premuras, decimos, voy a comprar protocolo. La verdad es que no lo vamos a comprar, vamos a pagar el impuesto, ¿no?, de papel sellado especial para protocolo. Así lo regula el artículo 6 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Luego vamos a encontrar acá cuáles son los antecedentes. Ya vimos que los antiguos en Roma, los tabelios o tabeliones, los argentarios en Grecia, los escribas en Egipto, eran quienes utilizaban la redacción, quienes estaban facultados para redactar los actos o los contratos que en aquella época se llevaban a cabo.
Recordémonos que estas tres civilizaciones fueron muy avanzadas en el derecho. Ya en el derecho romano ya se conocía la propiedad horizontal, se conocía la adopción, se conocía la unión de hecho, ya se conocían muchas instituciones del derecho donde participa el notario, y en aquel tiempo en Roma se les llamaba tabellones, también se les llamaba chartulari, en Grecia se les llamaba argentarios, en Egipto los escribas, que es un término que en la actualidad se utiliza en Argentina. No son notarios, sino son escribanos. En la Edad Media se constituyó el fuero real y la pragmática de Alcalá, que son los antecedentes jurídicos, de cuerpos jurídicos, donde ya se regulan algunos aspectos relacionados con el registro notarial. ¿Cómo surge la palabra protocolo? Bueno, la palabra protocolo, los tratadistas aún no se han puesto de acuerdo de dónde viene, porque hay muchos términos, unos griegos, otros en latín, que tratan de explicar de dónde se origina, es decir, la etimología de la palabra protocolo, el origen de la palabra protocolo. A eso se refiere la etimología. Algunos tratadistas pues mencionan que viene de un término griego que es protos o proto. Algunos complementan con la voz latina colium o colatio, que significa cola o pegamento, y ahí tenemos más o menos los significados. Y entonces algunos mencionan que significa cotejo primero en línea y cotejo o comparación. Ahí lo tenemos en colium, colatio, comparación o cotejo. Y eso es lo que hacemos cuando extendemos un testimonio. Pues primero están las líneas del papel sellado especial para protocolo, y luego lo podemos trasladar a través de una fotocopia o a través de una transcripción que puede ser mecánica o puede ser manual. Lo vamos a trasladar a otra hoja. Por eso el testimonio también se llama traslado. Es otro nombre o otra denominación que recibe el testimonio. Luego vamos a encontrar la definición de protocolo, que esto ya lo hemos visto, que está en el artículo 8 del Código de Notariado, y ahí tenemos hasta las fechas. Código de Notariado, en el 15 de diciembre de 1946 se aprueba en el Congreso el Código de Notariado y entra en vigencia el 1 de enero de 1947. Y el Código Civil viene a incorporar en 1964, cuando entra en vigencia en el artículo 962, viene a incorporar otra figura jurídica que se denomina transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. ¿Cómo se abre el protocolo? Pues el protocolo hay que pagar 50 quetzales por derecho de apertura en la tesorería del organismo judicial. Esto se puede pagar a partir del 15 de diciembre del año anterior, para que podamos ya el 1 de enero poder efectuar el primer instrumento público. No podemos autorizar un instrumento público en el protocolo, porque los que van afuera, sí, acta notarial, una auténtica de firma, una auténtica de copia o de reproducción de eso sí lo podemos autorizar, pero en el protocolo, en el registro notarial, no podemos autorizar un instrumento público si no hemos hecho efectivo el pago de los 50 quetzales en concepto de apertura de protocolo. Si incurrimos en esa infracción, es una infracción. Acordémonos que las penas o las transgresiones, mejor digamos, las transgresiones a los preceptos jurídicos se transforman en penas, faltas penas, faltas e infracciones. Esa es la otra palabra, infracciones. Y entonces, esta es una infracción insubsanable, porque si autorizamos un instrumento público sin haber hecho efectivo el pago de los 50 quetzales en derecho de apertura, estamos infringiendo el artículo 12 del Código de Notariado, donde se determina que debemos de pagar del derecho de apertura, es el artículo 11, donde debemos de pagar el derecho de apertura antes de iniciar a capturar. Y en el artículo 12 vamos a encontrar la razón de cierre. Es decir, en el artículo 11 cómo se abre el protocolo, y en el artículo 12 cómo se cierra. Se cierra el 31 de diciembre o antes. Es decir, podemos cerrar antes del 31 de diciembre siempre que en la razón hagamos constar las observaciones. Si vemos ahí está un resumen del contenido de la razón de cierre.
el número de documentos públicos autorizados, son instrumentos públicos autorizados. ¿Cuántos instrumentos públicos autorizamos en todo el año o hasta la fecha en que vamos a cerrar el protocolo? Pues digamos que autorizamos 100 instrumentos públicos. Número de instrumentos públicos, autoricé 100 instrumentos públicos. ¿Cuántas razones de legalización de firma autorizamos? ¿Cuántas actas de protocolación autorizamos? ¿Y cuántas escrituras matriz hemos autorizado? Entonces vamos a indicar, autoricé 100 instrumentos públicos distribuidos de la siguiente manera. 25 razones de legalización de firma, 25 protocolaciones y 50 escrituras matriz, para hacer un total de 100 instrumentos públicos. ¿Cuántos folios componen el protocolo? Ya vimos que el protocolo lleva foliación escrita en cifras y es una de las causas, pongan atención en esto por favor, es una de las causas en las que podemos consignar cifras en el protocolo. En el protocolo podemos consignar cifras en dos momentos. Uno, cuando foliamos el protocolo, como va fuera de las 25 líneas, va en la parte superior o en la parte inferior. La ley no regula en dónde tenemos que foliar. Lo que nos exige es que tenga foliación. La mayoría lo hacemos en la parte superior, en el lado derecho. Ahí podemos consignar cifras. Y en otra parte donde podemos consignar cifras de conformidad con el artículo 13 del Código de Notariado es cuando transcribimos una resolución de carácter administrativo o de carácter judicial. Luego las observaciones, si las hubiere, pues alguna observación, si cerramos antes del 31 de diciembre, podemos hacer una observación porque estamos cerrando antes del 31 de diciembre. Si hubo necesidad de reponer algún instrumento público, en las observaciones también podemos consignar que se repuso un instrumento público con tal fecha de conformidad con resolución del juez segundo de primera instancia civil del departamento de Guatemala. Y luego la firma del notario. Luego tenemos el formulario. Este es el formulario que debe de llenar el notario. Este es del 2006. En la actualidad, pues es el mismo formulario que el notario debe de completar para poder hacer efectivo no solo el pago de los 50 quetzales de derecho a apertura, sino que también para hacer efectivo el momento de poder abrir protocolo. Este es un atestado. Esto es un atestado que tenemos que incorporar al registro notarial. La copia de este formulario, porque el original se entrega en el Archivo General de Protocolos, y una copia con el sello de recibido, juntamente con una copia, o con el original, perdón, con el original del comprobante de pago, creo que más adelante lo vamos a ver, se van a agregar a los atestados. Con esto vamos a comprobar que llenamos nuestro formulario, con esto vamos a comprobar que hicimos efectivo el pago. Aquí está el formulario, el comprobante de pago. Este es del 2006, como vemos ahí está la orden de pago para la tesorería del organismo judicial. Se menciona que en qué concepto es, protocolo, el nombre del notario y la certificación de la máquina registradora y la firma y el sello del cajero receptor. Este es nuestro primer atestado que tiene que aparecer junto con el formulario que hemos visto con anterioridad. Como habíamos explicado, el protocolo tiene dos partes. Ese es el contenido del protocolo. La parte instrumental, que son los instrumentos públicos, la escritura matriz, las protocolaciones o protocolizaciones, la toma de razón de legalización de firma y la transcripción del acta notarial que se autoriza en la plica que contiene el testamento cerrado. Yo creo que esta exposición está un poquito más completa, por eso me permití buscarla el fin de semana. Hice una pausa en la calificación de los exámenes y buscar esta presentación, y porque consideré que está más explícita para que podamos tener un concepto más claro del tema del protocolo. La parte no instrumental, yo prefiero llamarle parte documental, y que es la razón de cierre. Ahí está el fundamento jurídico, artículo 12 del Código Notariado. El índice, que es un resumen detallado del contenido de los instrumentos públicos que están en el protocolo, y su fundamento jurídico está en los artículos 15 y en el artículo 16 del Código Notariado. Yo los invito a leer y a estudiar artículos 15 y 16 con relación al índice. Y en cuanto al impuesto, tenemos que leer el artículo 5, numeral 6
de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Y por último, en el artículo 17 tenemos los atestados. Los atestados, ustedes vieron el comprobante del formulario de recibo de pago, que es el primer atestado junto con el formulario para abrir protocolo, que son los primeros atestados. ¿Qué son los atestados? Ya como lo habíamos explicado en una sesión anterior, los atestados son todos aquellos documentos que el notario incorpora al final del tomo de protocolo, con los que acredita, con los que comprueba, con los que demuestra que ha cumplido con sus obligaciones dentro del protocolo. ¿Qué obligaciones son? Las obligaciones previas, las obligaciones simultáneas y las obligaciones posteriores. Las formalidades del protocolo. Bueno, esto ya lo vimos en el artículo 13, lo hemos venido leyendo constantemente, que se redactarán en español, a mano o a máquina. Si ustedes ven, lo más importante está en negrías, de manera legible. He tenido problemas con algunos exámenes, no entiendo las respuestas, yo lo lamento mucho, pero no puedo. Inclusive la vez pasada lo vieron que le hablé a un estudiante, no entiendo la letra, me cuesta. Y entonces aquí está mi fundamento jurídico. Los deben de contestar de manera legible, sin abreviaturas. Llevará numeración cardinal, se escribirán uno a continuación de otro por riguroso orden de fechas, dejando únicamente el espacio necesario para las firmas. El protocolo, si ustedes ven, lleva foliación y ahí está con mayúsculas resaltado que se puede consignar en cifras. Esa numeración cardinal es en cifras. Y vemos en el numeral 4 que las fechas, los números y las cantidades se expresarán en letras. Tengan cuidado con esto, por favor, porque deben de consignar en letras, porque muchas veces dicen es que se consignan en números. Pues los números es una forma como expresar las cantidades, las fechas y los números. Se consignan de dos maneras, en cifras o en letras. Eso hay que tener mucho cuidado. Los documentos que deban de insertarse se transcribirán de forma textual. Aquí en esta parte donde vamos a transcribir en forma textual una resolución de carácter administrativo o una resolución de carácter judicial o cualquier otra actuación que vamos a transcribir en el instrumento público, la tenemos que copiar textualmente. Entonces vamos a consignar que tengo a la vista la resolución dictada por el juzgado primero de primera instancia civil con fecha 20 de enero del año en curso, la que literalmente dice, dos puntos, y abrimos comillas y copiamos textualmente la resolución, que como lo explicamos en las sesiones anteriores, puede ser de carácter administrativo o puede ser de carácter judicial. La numeración de papel sellado no puede interrumpirse. Ya vimos ahí que el papel sellado tiene un número de orden, tiene un número de registro. Esa numeración no puede interrumpirse. Y los espacios en blanco que permitan intercalaciones se van a llenar con líneas antes que sea firmado el instrumento público. Ahí tenemos algún ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo. El número de orden, si vemos ahí, yo estimo que esto lo hice para ejemplificar. Creo que es suficiente con consignar 3. Luego tenemos el lugar y la fecha, la redacción en español de manera legible, sin abreviaturas, con base también al artículo 143 de la Constitución Política de la República, que es el idioma oficial. Los instrumentos llevarán numeración cardinal escrita en cifras, pero esa numeración cardinal tiene que ser escrita en letras. Hay un error, tiene que ser escrita en letras. Hay quienes lo escriben de esa manera. Tenemos ahí, si ustedes pueden apreciar, en la parte superior el número de la hoja de protocolo, en un costado izquierdo tiene el número de registro, y vemos ahí que en el cuerpo del instrumento las cifras, las fechas, los números, las cantidades se expresarán en letras. Ahí podemos ver las observaciones que se hacen para que tengamos más claro estos elementos del artículo 13 del Código de Notariado. Son formalidades que el notario debe de observar en el protocolo. Así lo regula el artículo 13 del Código de Notariado. Aquí tenemos un modelo de razón de cierre, cómo se cierra el protocolo. Aquí lo que le falta es la firma del notario, nada más, pero la razón de cierre se asemeja a este modelo que puede variar dependiendo la fecha. Esto fue el 31 de diciembre.
Puede ser antes, puede ser hoy, por ejemplo, podríamos cerrar hoy, si fuera el caso, si se dieran las circunstancias. Y si vemos ahí se consigna cuántos instrumentos públicos y cómo se integra, cuántos folios contiene. Bien. Lamento que ya estoy en tiempo y les pido disculpas por ingresar tarde, pero tuve una audiencia fuera del departamento y eso creo que me atrasó un poquito. Pero si tienen dudas, tienen comentarios, tienen observaciones, todavía tenemos el día viernes nuestra otra sesión virtual y pues, si hay algún repaso, si hay algún complemento que ustedes quieran preparar para el examen final, pues con mucho gusto lo podemos organizar. Solo me dicen si están interesados en que hagamos ese repaso para el examen final. Indudablemente que lo van a plantear después de que sean publicadas sus notas. Estimo que el día miércoles a más tardar estamos publicando las notas de los exámenes y les voy a pedir favor que tengan presente su variante, la sección en la solicitud de la revisión de examen. La revisión de examen va a ser presencial, va a ser un día miércoles, pues el miércoles inmediato va a ser la revisión de examen. Lo vamos a hacer presencial en el edificio central, en el S7. El cubículo que tengo a mi disposición no es suficiente porque es pequeño, pero vamos a localizar un espacio en el edificio central, en el S7, para que podamos practicar las revisiones de examen que sean solicitadas dentro del tiempo que establece el normativo. Si tienen dudas, comentarios, les dejo unos minutos antes de trasladarme a la otra sección. Y pues no sé si tienen todavía clases, porque si no tienen clases, pues me avisan y yo les puedo dar ingreso a la otra sección donde voy a usar el periodo completo. No sé si tienen comentarios, tienen dudas, tienen observaciones. Si no, las pueden mandar por ahí viene el licenciado Rudy, un poquito tarde también el licenciado Rudy. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Rudy. Bienvenido. Entonces, ¿dudas? Buenas tardes, licenciado. Sí, tenemos otra clase. Y le agradezco. Sí, le comento que sí tenemos otra clase, pero le agradecemos toda la explicación que usted nos está dando. Y sí, yo creo considerable que nos pueda dar un repaso para el día jueves. Sí, vamos a hacer un repaso con mucho gusto. Yo, como les dije, somos un equipo y aquí ganamos todos o perdemos todos, ese es el asunto. Pero vamos a hacer un repaso. Yo trato esta presentación que logré localizar, que me sirvió hace un tiempo para el Instituto de Derecho Notarial, porque está más comprensible y pues me imagino si ustedes quieren tomarle fotos o pueden reproducirlo de alguna manera, pues lo pueden hacer y les va a ser más claro, porque ese tema del protocolo es con el que vamos a iniciar el próximo semestre. Sí, licenciado, está muy bien, muchas gracias, muy amable. De acuerdo. Gracias, buena tarde. De acuerdo, Jessy. No sé si en esta sección tengo pendiente una revisión de examen. No sé si es en esta sección. Tengo pendiente una revisión del primer examen parcial que no le he podido hacer. Bueno, si no, tal vez es en la próxima sección. Que tengan buena tarde, les agradezco su comprensión por la demora y haber ingresado tarde. Disculpen, vean, de veras, me siento muy apenado por eso, pero vamos a reponer el tiempo. Les agradezco bastante por su comprensión. No se preocupe, licenciado. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, licenciado, feliz tarde. Gracias, igual para ustedes.